Bueno, muchachos, a todos muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Espero que esta ha sido una semana muy productiva. Vi que la mayoría de la gente me envió la reflexión sobre, la mayoría del grupo me envió la reflexión sobre Mundo Frágil. Un video interesantísimo, un video que impacta por todo, si se puede decir así, el mal uso que está haciendo la humanidad en relación al medio ambiente. A unos de los compañeros le va a tocar trabajar el medio ambiente. Y de resto, pues vi que la asignación de grupos de pronto hubo un poquito de descontrol, pero como ahora 8 días no pudimos tener el encuentro tutorial, pues por problemas técnicos que definitivamente el internet aquí estaba fallando mucho. Entonces tuvimos, saben que hoy vamos a trabajar un poquito más tarde, vamos a trabajar yo creo que por ahí 8:45, 9 de la noche. Yo creo pues que no tengan ningún inconveniente para trabajar hasta esa hora. Hoy vamos a irnos enfocados a un tema espectacular. Ya hablamos mucho de geopolítica, hablamos un poquito de geoeconomía, hablamos de todos esos conceptos que están relacionados con la geopolítica, hablamos de la aldea global, hablamos de que se está hablando de ciudadano del mundo, pero entonces el tema de hoy es cuál es la realidad del mundo y la vamos a tocar y vamos a hacer, eh, voy a tratar de hacer lo más aterrizado posible en relación a esos temas generales. Yo nada más los voy a tocar por encima, porque dentro de 8 días ustedes ya me van a profundizar. Eh, Aquí llegó Stephanie García. Stephanie García, buenas noches. Entonces, para que ya me le digan, Stephanie García, a ver, yo aquí la registro porque de pronto se me queda por fuera. Stephanie, ahora le dimos como usted no había llegado, entonces le tocó el tema de, Stephanie García le tocó el tema de la escasez del agua, ¿ok? Para que Sí, señor. sepa. Y lo tiene que hacer con el compañero Alejandro Largo para que se pongan de acuerdo y entonces sepan pues que entre los dos lo van a hacer. Bueno, Listo. bueno, bienvenida. Entonces, como les iba contando, hoy vamos a hablar de la realidad del mundo, una realidad bastante dolorosa, una realidad que voy a tocar muy someramente todos los puntos. Igualmente, dentro de 8 días tendré la oportunidad de que ustedes ya profundicen en relación al tema. ¿Cómo va a ser la metodología para dentro de 8 días? Ustedes me deben de enviar las diapositivas y un informe del trabajo que van a exponer. Yo, el día de la sustentación, yo coloco las diapositivas y ustedes desde allá me van compartiendo, los dos compañeros encargados del tema, nos van contando qué fue lo que investigaron en relación a ese tema. Esta va a ser la segunda nota del parcial para que de una vez empecemos entonces a trabajar fuertemente, más la sumatoria de los trabajos que me han enviado esta semana. Necesito, por favor, que me manden la reflexión del mundo frágil porque de ahí es, recuerden que ahí voy haciendo seguimiento y está la sumatoria para el segundo parcial. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo voy a compartir entonces ya en un momentico lo que vamos a ver. Aquí está el tema es este. Y entonces, todavía no lo están viendo, ¿cierto? No, todavía no lo están viendo. No, bro, todavía. Bueno, ya se los voy entonces a compartir. Aquí está la ventana. Aquí está. Bueno, yo creo cuando esté listo me dicen listo, don Carlos, está listo y Ya, ya. profe. Listo, Bueno, profe. entonces vamos a hablar de la realidad del mundo de hoy. Estamos en mayo 20, ahí está mi nombre y entonces quiero comenzar. Si de pronto alguno quiere intervenir, hable el micrófono y sencillamente tranquilo que yo le doy inmediatamente paso para que pueda compartir. Bueno. La humanidad en su larga historia se ha ido encontrando con una serie de obstáculos que en su momento parecían insalvables. Ante estos conflictos, la sociedad humana se hallaba inicialmente inerme y sufría de guerras. Cuando yo digo inerme era indiferente, nadie hacía nada, sencillamente
esos conflictos llegaban y se presentaban y los grupos sociales sencillamente tenían que vivirlos. También habían revoluciones y un terrible desamparo ideológico. ¿Por qué? Porque los emperadores, los reyes romanos, todo lo que ha sido a lo largo de la historia, imponían sus ideologías y sencillamente se cumplen o se cumplen, o como dice el cuento, palabra de rey, a palabra de rey las cosas hay que hacerlas. Posteriormente, cuando esta crisis era superada, surgía un mundo lleno de esperanza y en el que todo estaba por descubrir. O sea, la gente volvía y como que recuperaba su lugar y entonces nuevamente decían, bueno, vamos a ver qué nos trae de nuevo. Y comenzaba una lucha titánica de todos esos reinos en la Edad Media, en la Edad Feudal, en siglos pasados. Entonces empezaban con esa esperanza de que todo estaba por descubrir. Así por no mencionar más de dos ejemplos cercanos y conocidos, nació el mundo feudal como una solución al definitivo hundimiento del mundo clásico, y cuando este feudalismo se vio incapaz de dar respuesta satisfactoria a la realidad de su época, entonces llegó el Renacimiento. ¿Qué era eso del Renacimiento? Llegó la ciencia, llegó la época de la Ilustración, donde todo el mundo empezó a pensar de manera diferente, pero la iglesia tratando de mantener su poderío, empezó a tratar a la gente que llegó salió del oscurantismo y que empezó a dar ideas de ilustración, empezaron a decir que eran brujos y que eran personas que atentaban contra la moral y contra los pensamientos de la época del feudalismo y del renacimiento. Entonces, allí es cuando aparecen las primeras universidades. Hoy, ¿qué ha pasado hoy? Hoy el hombre se encuentra enfrentado a otra de esas graves crisis y también sufre el inevitable acompañamiento de guerras, de sensación de desamparo y muy claramente un fuerte desconcierto ideológico. Y lo último que nos faltaba, la pandemia del coronavirus. Los valores e ideales de nuestros padres, entonces eh, ya no son aceptados, pero tampoco son sustituidos por otros nuevos. De pronto dicen que las personas que somos un poco ya maduras, o por ejemplo, muchos de nuestros papás dicen que sus pensamientos ya están salidos de curso y que estamos viviendo otras épocas, entonces no se da como tanta prestancia a lo que otras generaciones pensaron. Pero ahora se puede determinar cuáles son las causas mayores de esta crisis y procurar ponerle remedio. Por una parte, nos encontramos con el deterioro ecológico, o sea, y ambiental. Ecológico, el entorno de los ecosistemas y ambiental, el medio ambiente. El entorno natural del hombre se está degradando a un ritmo rapidísimo y por otro con la separación cada día mayor entre el mundo desarrollado y ese tercer mundo. ¿Cuál es el tercer mundo? En la mayoría de los libros científicos y todo muestran a ese tercer mundo, muestran a algunos países latinoamericanos, más los países centroamericanos y los países africanos, para que vamos pues como ubicándonos geográficamente. La falta de solución a ambos problemas está originando una sensación de vacío e incluso de desesperación en el hombre. A ello contribuye no solo la velocidad con que la situación se ha ido agravando, sino también la capacidad de la sociedad de tener conciencia de esa situación gracias a las comunicaciones. Ahí hay una imagen y ahí, yo en esa imagen, ahí están representados todos los problemas. Está el hambre, el problema ambiental, el problema ecológico, la construcción desmedida de las grandes ciudades, la contaminación, la destrucción de bosques, la pobreza, el hambre, muchas situaciones que están pasando hoy en el mundo y que entonces han llevado a que el hombre entre en una desesperación. Bueno, las comunicaciones han sido la mejor forma de enterarnos de todo esto que está pasando en el mundo. Las comunicaciones, como ya vimos en clases pasadas, juegan un papel importante a través de la tecnología. Sería absurdo intentar dar un orden de importancia a estos dos conflictos, ya que ambos condicionan nuestra supervivencia. Pero sí parece que como seres humanos nos debe preocupar
Antes, la desigualdad en aumento entre un sector de la humanidad que dilapida sus recursos en un consumismo cada día más absurdo y otro sector que ve cómo las dificultades para la mera subsistencia se hacen cada día más graves. O sea, cada vez, muchachos, se abre más la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, entre los pobres y entre los ricos. Hoy por hoy se habla de que la sociedad, prácticamente los estados mantienen las sociedades a través de la clase media. Porque, porque ¿qué está pasando en el mundo? Que la clase rica cada vez es menor, pero son los que tienen más recursos. Y hoy por hoy, si nos ponemos a comparar en los cuadros estadísticos, los hombres ricos en comparación con la pobreza son muy pequeña minoría y los pobres en el mundo siguen aumentando. Por otra parte, entonces ese deterioro ecológico afecta directamente a las comunidades más desarrolladas y al ser solo un problema técnico y económico, está encontrando más rápida solución o por lo menos el hombre lo está afrontando más decididamente. Pero el problema del tercer mundo no tiene una solución tan inmediata. ¿Cuáles son los problemas del tercer mundo, muchachos, para que sepan? El hambre, la falta de energía, la falta de agua, la pobreza en la que viven los países africanos. Y el problema técnico y económico, por ejemplo, del hombre desarrollado, en los países desarrollados no tenemos ese tipo de dificultades. Nosotros que somos un país en vías de desarrollo, vemos como a pesar de que de pronto tenemos algunos sectores como la Guajira, que están presentando algunas dificultades en el abandono político y social, no vivimos las mismas condiciones, por ejemplo, que están viviendo algunos países africanos. El subdesarrollo no se debe solo a causas económicas, sino también a causas políticas. No se puede aceptar como única la fácil respuesta de que su origen está en la explotación del mundo de la pobreza por el mundo de la riqueza. No, también los graves defectos en las estructuras políticas, sociales y económicas de los países subdesarrollados son causa inmediata de ese subdesarrollo. Dentro de 8 días, los que les toca el tema de la corrupción no lo va a tocar, porque el tema de la corrupción no es un problema solamente de Colombia. Por ahí vimos una clasificación mundial, oiga, clasificación mundial de la corrupción y Colombia está ocupando como el puesto 38 entre ciento y pico de naciones que son 198 naciones que integran las Naciones Unidas. Mientras hay países que controlaron la corrupción, prácticamente hay otros países donde esto se ha convertido en un flagelo y entonces no hay políticas serias que traten de salvaguardar la clase social y la clase económica de un país. Por razones políticas no es difícil, oiga pues esto, tener noticias fidedignas de la situación real del tercer mundo. En Medio Oriente y por ejemplo en el África nos ocultan información de lo que realmente están viviendo esos países. Los estados son muy celosos, ya que las noticias que recibimos de esos países pobres suelen ser fuertemente manipuladas. ¿Por quién? Por los propios gobiernos y también por los medios de comunicación de algunos países desarrollados a los cuales no les conviene sencillamente que se conozca todo, sencillamente para ellos poder seguir allí ostentando un poder. Entonces se vuelve una situación muy lamentable. También nos encontramos el caso de las áreas cuyos problemas son ignorados por las agencias de noticias por considerar que interesan menos a su público. ¿Las cuáles áreas? Pues hay a veces, por ejemplo, nos tapan, por ejemplo, dificultades de tipo político, dificultades de tipo económico, dificultades de tipo en la salud. Miren que este tema del coronavirus era un tema que no lo habían tenido cuando comenzó en el mes de noviembre en la China. Si en este momento están criticando mucho a la Organización Mundial de la Salud y a alguno también le va a tocar ese tema, a Daniel le va a tocar el tema de la salud, nos va a hablar dentro de 8 días cómo
todo eso, si el mundo hubiera tomado realmente conciencia y hubieran tomado las represalias necesarias para que esa pandemia no llegara a donde ha llegado, lo hubiéramos podido controlar. Entonces, se consideran, las agencias de noticias son manipuladas, la mayoría de las veces, ¿por qué? Por el Estado. Entonces, hay muchas noticias que realmente no llegan al público. Miren el caso de lo que pasa con Colombia. Y esta semana nos tocaba hablar mucho de Colombia en el sistema geopolítico. Por eso hoy estoy hablando de esa realidad. Por ejemplo, de Colombia lo hacen ver a nivel internacional como si aquí fuera un país no de tantos recursos naturales y de tanto turismo, esa es la parte buena que hemos estado mostrando, sino que aquí parece que imperaran los carteles de la droga, la guerrilla, el miedo, el terror. Y cuando el año pasado fuimos considerados como el país más feliz del mundo, para la opinión pública mundial decían, pero ¿cómo que Colombia es el país más feliz del mundo con todas esas dificultades de tipo social y político que tienen? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Colombia el daño más grande nos lo están haciendo los medios de información, las telecomunicaciones, los medios de información, que mandan una información totalmente ajena a la real situación que nosotros vivimos. Cuando la gente viene a Colombia y descubre la realidad en que vivimos, dicen, pero venga, nosotros no entendemos. ¿Ustedes por qué se van al exterior si tienen un país tan bonito, un país tan rico, tanta pujanza y tanta realidad? Entonces la gente no entiende. Entonces así se dan casos sangrantes de desinformación. Caso parecido es el que se refiere a la información que hemos recibido sobre el hambre en África. El hambre afecta a todo el continente y de forma más directa hay una zona, la de Sahel, la de Mozambique, Etiopía, y sin embargo los países occidentales solo han sabido del hambre en Etiopía, y esto no es porque sea uno de los países más afectados, sino porque en Etiopía se dilucida una de las mayores luchas de intereses y tanto el este como el oeste, o sea, cuando yo hablo del este, hablo de Estados Unidos y del oeste, hablo de lo que es China y Rusia, intentan adquirir una posición dominante en este país debido a su estratégica situación geográfica. Lo que ustedes están viendo en este momento con Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela tienen una posición estratégica muy importante para el mundo. Estados Unidos casado con Colombia y Venezuela casado con China y casado con Rusia. O sea, dos corrientes políticas, una capitalista y la otra totalmente socialista. Y entonces allí es donde empiezan a fluctuar esos intereses. Nosotros no somos países que estemos tan pobres como los países africanos, pero somos países que estamos en vías de desarrollo y las grandes potencias también tienen esas intenciones de adquirir una posición dominante sobre nuestros países. Otra fuente de desinformación son las estadísticas. Oiga, pues muchachos, que se manejan, no solo porque en muchas ocasiones contienen datos falseados, sino especialmente porque no sabemos interpretarlas adecuadamente. Uno de los mayores errores consiste, vamos aquí a darle la bienvenida a Brandon, buenas noches, bienvenido. Entonces, esos cuadros estadísticos nosotros no los manejamos ni los interpretamos adecuadamente. Y entonces la información que se maneja muchas veces que nos dan a conocer no es la real. Y uno de los mayores errores consiste entonces en juzgar estos datos como si se refiriesen a países con una estructura social similar a la de los países desarrollados. Pero esto no es el caso y las desigualdades sociales son mucho más notables entonces en ese tercer mundo. Lo que es los países africanos, la desigualdad es una cosa de locos. La pobreza, todas esas imágenes que ustedes ven, ese niño tomando agua de un río o tomando agua muchas veces de un pozo totalmente sucio, esos niños esqueléticos tratando su madre de darle y su boca llena de moscos, toda esta situación es lo que se vive en los países tercermundistas y en especial los países africanos. La comprensión de las verdaderas causas del subdesarrollo
Es esencial a la hora de encontrar soluciones, pero lo que es fundamental es que los hombres que vivimos en los países ricos nos concienticemos del drama humano que están viviendo los habitantes del tercer mundo y sepamos transformar esos fríos datos de hambre, enfermedad y muerte en lo que realmente son tragedias personales que viven diariamente hombres, mujeres y niños que tienen tanto derecho como nosotros a una vida digna y a una esperanza de felicidad. Yo a veces las comparaciones son odiosas, pero comparo el nivel de vida, por ejemplo, que tenemos en Pereira, el nivel de vida que tenemos en muchas ciudades del país. Claro, que de pronto hay regiones como La Guajira, regiones como en los llanos orientales, regiones de pronto como en el Cauca, donde esas comunidades indígenas a veces viven situaciones extremas, pero es culpa no de nosotros, sino por culpa de la clase política y la clase dirigencial, que se roban los recursos, se roban las regalías que el Estado central finalmente entrega para que esas poblaciones tengan esas facilidades, agua, energía, luz, que tengan todo, pero que desgraciadamente por tema de la corrupción no se cumple. La situación del tercer mundo es un problema pavoroso, pero solucionable. Jamás ha tenido la humanidad tantos medios técnicos y económicos para erradicar la pobreza como lo que se tiene hoy en día. Miren, muchachos, si en el mundo hubiese realmente un interés de solidaridad, lo hemos visto en esta pandemia, es increíble cómo en el país, cuando el Estado central, a través de la Presidencia de la República, ha entregado los recursos para que se entregue a las familias, los mercados, para que se entreguen las ayudas, no faltan políticos inescrupulosos, corruptos, que llegan y se gastan todas estas ayudas y sencillamente piensan más en su bolsillo que tratar de cubrir las necesidades que tienen bastantes colombianos de pronto que están en un estado de vulnerabilidad, pero no tanto de pobreza como viven algunos países africanos. La situación del tercer mundo es un problema pavoroso. Ah, sí, ya lo leí. Entonces, los hombres que vivimos en los países desarrollados tenemos una obligación moral. ¿De qué? De ejercer sobre nuestros gobernantes toda la presión que podamos para forzarles a encontrar soluciones. Soluciones para todos los países subdesarrollados sin distinción de afinidades políticas. En el tercer mundo no hay buenos y malos, solo hay sufrimiento, solo hay víctimas. Esto desgraciadamente tenemos que contarlo. Y yo creo que uno de los flagelos grandes que tenemos en este momento en Colombia es esa situación de corrupción por la que estamos atravesando. La Procuraduría, la Contraloría General de la Nación, la misma Fiscalía, están haciendo todos los procesos necesarios para judicializar a aquellos políticos corruptos que hacen mala inversión de todo este dinero que de una u otra manera es malgastado en situaciones que no deberían de ser. Cuando consigamos vencer estos dos grandes conflictos, el ecológico y el subdesarrollo, la humanidad habrá superado una vez más una grave crisis. Esto no se conseguirá sin transformaciones traumáticas de la sociedad que vivimos, pero así se dará un lugar a un mundo nuevo en el que nosotros y nuestros hijos, y ustedes muchachos que son la esperanza de nosotros, la población que ya dentro de unos 4 o 5 años nos jubilaremos y ustedes son la esperanza del país, por eso ustedes están estudiando y por eso nosotros le apostamos a la juventud. Podremos entonces trabajar con la esperanza de un futuro mejor y más justo. La realidad que se vive en diferentes partes del mundo es distinta. Por eso es importante que aprendamos a abrir los ojos y a sensibilizarnos sobre los problemas del mundo actual de forma global, no solo para conocerlos, porque no queremos que solamente los conozcan, sino que ustedes también sepan saber cuáles son sus causas, aprender a prevenirlos y a buscar soluciones para un futuro porque Colombia es un país, miren, hoy por hoy es la gran despensa del mundo. Muchas naciones del mundo quieren tener acuerdos comerciales con nosotros,
quieren tener tratados de libre comercio con nosotros, pero no podemos seguir permitiendo que la clase política dirigencial de este país se siga robando los dineros. Por lo tanto, es importante que ustedes se informen y pongan en acción. ¿Usted quiere conocer los principales problemas del mundo actual? Pues para allá vamos en este momento a conocer cuáles son esos problemas del mundo actual y lo vamos a entregar. Hay una fundación, Davos, que está en Suiza. Su centro de operaciones es en Ginebra, Suiza. Y ellos hacen un informe global de riesgos en el Foro Económico Mundial. Y entonces vamos a conocer cuáles son esos 5 grandes problemas del mundo en el 2020, lo que más nos está afectando. Veníamos hablando muy chévere de geopolítica, veníamos hablando muy chévere de geoeconomía, pero a medida que nos vamos acercando a la final del curso, del módulo, yo tengo que ser consciente con ustedes y tengo que aterrizarlos y decirles que el mundo hoy por hoy está pasando con una problemática bastante grave y ustedes lo deben de conocer, además de todos esos trabajos que van a realizar para sustentar a partir del próximo encuentro tutorial. Vamos aquí a darle paso a un compañero que acaba de llegar. Johnny Grisales Muñoz, bienvenido. Bueno, entonces continúo. Hasta acá de pronto hay alguna pregunta, hay algún comentario, hay algo que ustedes quieran compartir, que nos quieran decir. ¿Alguno tiene algo para decirnos? Bueno, ¿puedo continuar? Perfecto. ¿Cuáles son los 5 problemas del mundo en el 2020? La evolución histórica de los riesgos percibidos por los líderes mundiales ha evolucionado desde el plano económico al ambiental en una década. Estos 10 años han sido fundamentales, muchachos, para ese desarrollo económico y también para la preocupación ambiental. La inestabilidad en Oriente Próximo, Oriente Medio, las amenazas constantes de Donald Trump a medio planeta. A todo el mundo le ha querido imponer lo de la guerra, a todo el mundo amenaza. A nosotros, por ejemplo, nos dijo que nosotros éramos los culpables del 90% de la producción de cocaína. Pero muy bueno cuando en redes sociales le contestaron, sí, nosotros somos conscientes que somos el 90% de la producción de cocaína, pero ustedes son el 400 o el 500% de la producción y del consumo de drogas ilícitas en el mundo. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo? Le tocó quedarse callado, porque en Colombia hay personas que realmente, y últimamente la juventud está tratando mucho de apoyar al Estado en todas esas medidas porque anteriormente nos bombardeaban a toda hora con una cantidad de señalamientos que yo consideraba injustos. ¿Y por qué consideraba yo que eran injustos? Porque yo creo que en Colombia, claro, ha habido el problema de la drogadicción, el problema de los carteles, hubo gente de pronto mala, pero yo digo que en Colombia es más la gente buena que la gente mala. Y nosotros podemos brindarle al mundo muchas cosas. Y de pronto en esa política expansiva de las grandes potencias quieren amilanar esos triunfos internos que nosotros hemos logrado. Por ejemplo, ese proceso de paz que en este momento, a pesar de que no hemos podido todavía consolidarlo, ahí vamos con él. Pero Colombia es en términos generales un país bueno. Entonces dice, la incertidumbre, por ejemplo, en el Reino Unido tras el Brexit. El mundo se enfrenta en el 2020 a grandes problemas de difícil solución. Especialmente, ¿por qué? Porque en los últimos años se ha incorporado un nuevo actor que mantiene en jaque a la comunidad internacional. ¿Y cuál es ese actor? El cambio climático. Por eso, este año la gran mayoría de los retos globales tienen que ver con el medio ambiente, tal y como se desprende del último informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial que se celebra anualmente por la Fundación SAOS en Suiza, en el que se detallan cuáles serán los grandes problemas del mundo en este año 2020. Y vamos a ver cuáles son. Miren, ahí hay imágenes, la contaminación, el problema de tipo ambiental, el deshielo de los polos y la desaparición de las especies.
El panorama político en este momento está polarizado. El nivel del mar está aumentando y los incendios no paran de arder. Este es el año en que los líderes mundiales van a tener que trabajar con todos los sectores de la sociedad. ¿Para qué? Para entrar a reparar y a revitalizar nuestros sistemas de cooperación, no solo para beneficio a corto plazo, sino para abordar todos nuestros problemas más profundamente arraigados. Y había un problema con el que no contaba. Además, y más adelante voy a hablar de él, el problema más grave que tenemos en este momento y el que más arraigado está es el problema que tenemos con la pandemia del coronavirus, el COVID-19. Para ningún país, para ningún estado del mundo estaba dentro de sus estudios o dentro de sus incidencias políticas y sociales el tener que vivir esa cuarentena. Y ahora más tarde yo les voy a explicar un poquito ese tema, qué es lo que está pasando. Por eso, incide en que los mayores riesgos a los que se enfrenta el mundo a corto plazo tienen que ver con el cambio climático y en concreto los 5 que más preocupan a los líderes mundiales tienen un componente totalmente ambiental. Y ahí pegué la primera imagencita, todo el mundo con los famosos tapabocas, porque era un problema que el mundo de hoy no estaba preparado para enfrentarlo. Las perspectivas de riesgo a corto plazo, aquí se las traigo. El porcentaje de encuestados que creen que los riesgos aumentarían en el 2020 hablan de lo económico, hablan de lo ambiental, hablan de lo geopolítico, hablan de lo social y hablaban de lo tecnológico. Pero entonces miren ustedes las perspectivas como estaban. En ninguno de las 5 perspectivas que vamos a analizar estaba el problema de la salud. De pronto por ahí está salud afectada por la contaminación, pero no hablábamos era de la contaminación ambiental. Pero nunca nos imaginamos en estos cuadros estadísticos que íbamos a tener esa pandemia producto de ese manejo que hicieron en ese laboratorio chino con el problema del COVID-19. Entonces, hablaban de un problema, hablaban de las olas de calor extremas. El 88.8% de la humanidad hablaba de eso. Bueno, ¿qué va a pasar con el calor? El 87.9 hablaba de la destrucción de los ecosistemas, el mal manejo que han hecho los seres humanos sobre los diferentes ecosistemas que componen el mundo. La salud afectada por la contaminación, también un 87%. La crisis del agua, 86%. Y los juegos incontrolados, los bosques. El 2019 terminamos con la problemática que vivió Australia y comenzamos el 2020 con esos incendios forestales en Australia, que ya vamos a hablar de ellos. Pero miren lo más grave de todo. En ningún momento se tenía ni siquiera dentro de los estudios el problema que íbamos a vivir con el COVID-19. Ha sido una sorpresa. Entonces, dentro de los problemas del mundo y de la sociedad contemporánea, el hombre no está preparado para enfrentar una problemática tan grave como la que hemos vivido con el coronavirus COVID-19 o con algún tipo de problema referente a la salud. Y ahí coloqué una imagen también, la falta de solidaridad, esa indiferencia que tenemos los seres humanos con las personas necesitadas. Eso está marcando, por ejemplo, en este momento en los países industrializados, en los países desarrollados, esa indiferencia cada vez marcada por aquellos que no tienen nada. Comienzo con el primer tema, olas de calor extremas. Ustedes ya lo van a aterrizar más. Una de las principales amenazas para el planeta, que tiene que ver directamente con el cambio climático, es el aumento progresivo de las temperaturas en todo el planeta. El calentamiento global ha provocado que en el 2019 haya sido el segundo año más cálido desde que hay registros, desde el año 1880, hace más de 140 años, confirmando la confirmando la presente década como la más calurosa de la historia.
Estas 2 décadas, lo que fueron del 2000 al 2020, han sido las 2 décadas donde más ha subido la temperatura en el universo. Uno de sus efectos más terribles se está viviendo en estos días en Australia, donde los incendios devoran el sudoeste del país, provocando muertes no solamente de seres humanos, sino también en un alto riesgo la extinción de varias especies animales, como el koala y el ornitorrinco. Evidentemente, la solución al calentamiento global no pasa por una sola acción, sino que depende de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto por parte de vehículos. La Unión Europea, por ejemplo, ya ha aprobado una normativa para multar a quienes fabriquen coches excesivamente contaminantes, como parte de esas grandes corporaciones. Y esto pasa no solo por medidas legislativas o coercitivas, sino por un cambio social profundo en nuestro modelo de transporte y movilidad en las grandes ciudades. Han visto lo que ha hecho Bogotá, lo que ha hecho Medellín. En Pereira lo vimos hace poco sobre la calle 21, donde se están construyendo ciclovías. Por ejemplo, el gobierno holandés y el gobierno alemán está entregando un bono mensual para aquellas personas que colaboran y que utilizan la bicicleta como medio de transporte para tratar de rebajar que en las grandes ciudades esa contaminación, ese modo loco de tantos automóviles que contaminan. Entonces, en el sistema de la dependencia energética del carbón e incluso en el origen o destino del consumismo y sus mismos envoltorios. Miren, Dios mío, si no hacemos un control inmediato y rápido sobre lo que está pasando, mire que Pereira entró también al tema del pico y placa para que los carros no contaminen tanto. Bogotá, Medellín, Cali, no solamente el uso de la bicicleta, sino el pico y placa para eso de la utilización del vehículo. Entonces, en este momento es un tema bastante preocupante porque la mayoría de las ciudades del mundo han tenido que tomar decisiones en relación a este tema. Bueno, paso a otro, la destrucción de los ecosistemas. En segundo lugar, el cambio climático también supone un riesgo tremendo para la fauna y la flora del planeta. Los citados incendios que llevan arrasando a Australia desde el pasado noviembre ha calcinado 5.8 millones de hectáreas y hasta principios de enero las llamas habían afectado directa o indirectamente a 480 millones de animales, acabando con un tercio de los koalas de Nueva Gales del sur. El hábitat natural en en esta isla de mamíferos, reptiles o aves se había destruido o modificado tan severamente que los animales han tenido que desplazarse a zonas impropias, llegando inclusive a las ciudades, en las que su riesgo de perecer por falta de alimento, agua o zona de anidación es mucho mayor. Pero no solamente es Australia. Vimos lo que pasó en Brasil a comienzos de año, donde los incendios y la deforestación han acabado en el 2019 y ahora a comienzos del 2020 con 9.166 kilómetros cuadrados de selva, frente a los 4.946 kilómetros cuadrados del 2018. El problema es que los expertos señalan que la selva necesita aproximadamente 200 años, muchachos, miren ustedes, para recuperarse, aunque no se talase ni un árbol más en ese tiempo. Por eso la destrucción de ecosistemas no puede repararse a corto plazo. De hecho, la ONU ya ha advertido recientemente que el mundo se enfrenta a una extinción masiva de especies y que las consecuencias en este momento son imprevisibles. El impacto en la salud por la contaminación y el coronavirus es otro de los temas. Ahí alguien nos va a manejar para dentro de 8 días cómo se ha impactado la salud. A Daniel también le toca ese tema de la Organización Mundial de la Salud. Aunque en los países emergentes sigue existiendo cierta manga ancha, la contaminación atmosférica lleva preocupando décadas en la mayoría de los países desarrollados, pero ni siquiera la descarbonización de los vehículos de motor
o las medidas para cerrar el centro de las ciudades del tráfico están teniendo ese efecto deseado. Por eso, oiga pues, solamente en España se producen anualmente 34.300 muertes prematuras. ¿A causa de qué? De la contaminación del aire. Es decir, 20 veces más que las muertes por accidentes de tráfico. Es necesario entonces abandonar el discurso bélico y asumir las causas ambientales. También dentro de 8 días nos van a hablar de los conflictos y de las guerras, pero nunca las cifras que manejan esos conflictos y esas guerras se parecen tanto como a las muertes que está dejando la contaminación y el problema de tipo ambiental que tenemos en el mundo. Es necesario abandonar el discurso bélico y entonces asumir esas causas ambientales, por ejemplo, de la pandemia del coronavirus, junto con las sanitarias y colocarlas también en la agenda política. Esto nos ayudaría a prepararnos positivamente para responder al gran desafío de la humanidad, la crisis climática, y a pensar en un gran pacto ecosocial y ecoeconómico. Pandemias, muchachos, hubo muchas en la historia, comenzando por la peste negra en la Edad Media y pasando por las enfermedades que vinieron de Europa y arrasaron con la población autóctona en América en tiempos de la conquista. Se estima que entre la gripa, el sarampión y el tifo murieron entre 30 y 90 millones de personas en el mundo. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, Dios quiera se pueda controlar, pero es una situación que nos lleva a pensar de que el hombre, en relación a esos problemas que enfrenta el hombre y la sociedad contemporánea, el hombre no está todavía totalmente preparado. Porque miren ahora con lo del coronavirus, el hombre prácticamente está en una desolación total. Más recientemente, todos evocan la gripe española en el año 18 y 19, la gripe asiática en el año 57, la gripa de Hong Kong en el 68, el VIH-Sida desde la década de los 80 hasta el mundo de hoy, la gripe porcina, AN1, H1N1 del 2009, el SARS en el 2002, el ébola, que estuvimos hablando hace poco en el 2014, el MERS, que fue el coronavirus del 2015, que también fue un tipo de resfriado que también mató personas en el mundo, y ahora el COVID-19. Sin embargo, nunca vivimos en estado de cuarentena global. Nunca pensamos que sería tan veloz la instalación de un estado de excepción transitorio o un leviatán sanitario por la vía de los estados nacionales. En la actualidad, casi un tercio de la humanidad se halla en una situación de confinamiento obligatorio. Por un lado, se cerraron las fronteras externas, se instalan controles internos, se expande el paradigma de la seguridad y el control, se exige el aislamiento y el distanciamiento social. ¿Cuándo, por Dios, eso se había visto? Que un país tuviera que cerrar no solamente las fronteras aéreas, sino las fronteras terrestres y además las fronteras poblacionales, porque vemos cómo hay municipios del país que han tenido que tomar decisiones para para poder controlar y estar en confinamiento y en ese distanciamiento social para poder aislar su población del COVID-19. Por ejemplo, esta semana entregamos unos resultados muy interesantes en Colombia, donde muchas poblaciones del país, más de 800 poblaciones del país, todavía están aisladas y no han tenido el problema de COVID-19. Por otro lado, aquellos que hasta ayer defendían políticas en reducción de Estado, hoy rearman su discurso en torno de la necesaria intervención estatal. Se maldicen los programas de austeridad que golpean de lleno la salud pública, incluso en los países del norte global. Estados Unidos, ¿cuándo nos imaginamos, por Dios, que Estados Unidos iba a llegar, está llegando casi a los 2 millones de contagiados y a más de 150.000 personas fallecidas? Brasil, que no solamente ya vimos con antelación la problemática que tuvo ese incendio forestal, sino que en este momento es el país de Latinoamérica más golpeado con el problema del coronavirus, donde están llegando por encima de la China, que se quedó en 84.000 contagiados,
y Brasil en este momento tiene 3 veces lo que se contagió China, va sobre 240, 250 mil contagiados. Resulta difícil pensar entonces que el mundo anterior a este año de la gran pandemia fuera un mundo sólido. Hablaban de riqueza, hablaban de cuáles eran las economías que más habían subido en el mundo. Y en términos de sistema económico y social, el coronavirus nos arroja al gran ruedo en el cual importan sobre todo los grandes debates sociales. Cómo pensar la sociedad que aquí en más, cómo salir de la crisis, qué Estado necesitamos para ello. Vemos a un presidente que sencillamente lo único que trata es de ganar imagen, tratando de tomar represalias que pues de pronto parece que en Sudamérica Colombia le ha ido bien con las represalias que ha tomado. Pero miren, hemos visto el abandono en el que se encuentra el sector salud en el país, cómo los médicos reclaman a grandes voces que necesitan más elementos para proteger su vida. Entonces, por si fuera poco, se trata de pensar en el futuro civilizatorio al borde del colapso sistemático. O sea, definitivamente, muchachos, el mundo de hoy no estaba preparado para enfrentar este tipo de problemáticas y más cuando fue una pandemia. Entonces, aquí también encontré un cuadrito muy interesante. El clima, de lo económico a lo ambiental. El clima encabeza la agenda de riesgos, mientras que la economía desaparece en los 5 principales. Por ejemplo, en lo económico, hablábamos de la gran burbuja financiera, hablábamos del fallo en la estructura, hablábamos de la definación, hablábamos del precio de la energía, hablábamos del fracaso financiero, hablábamos de la deflación, de las crisis fiscales, de los comercios ilícitos, del desempleo, de la inflación. Hablábamos del problema, por ejemplo, del contrabando, son algunos temas que ustedes van a tener. En lo ambiental hablábamos de la pérdida de biodiversidad, del fracaso de la acción climática, del tiempo extremo, del desastre ambiental por el hombre y del desastre natural. En los temas de tipo geopolítico, hablábamos del fallo de la eficacia global, del conflicto interestatal, del fracaso de la gobernanza nacional, del colapso del Estado, de los ataques terroristas, de las armas de destrucción masiva. En la sociedad hablábamos del fracaso de la planificación urbana, de la crisis alimenticia, de las enfermedades infecciosas, pero ahí hablábamos de las enfermedades infecciosas, hablábamos de la gripe, hablábamos del cáncer, hablábamos del SIDA, pero nunca nos imaginamos que íbamos a enfrentarnos a una pandemia como esta, de la migración involuntaria, de la inestabilidad social, de la crisis del agua. Y a nivel tecnológico, hemos estado hablando de los avances tecnológicos, de los ataques cibernéticos. Se han dado cuenta todos estos días como la Policía Nacional informándonos a nosotros que estemos pendientes cuando utilicemos el celular o cuando utilicemos nuestro computador de esos ataques cibernéticos, donde tratan de atacar nuestras cuentas personales, de nuestras tarjetas de crédito, el fraude o robo de datos, y el desglose de la infraestructura de información. Todo esto del 2010 al 2020. En 10 años, cómo la situación del mundo, la problemática del mundo, cuando pensábamos que no había algo que nos fuera de pronto a afectar de manera tan contundente como lo que ha afectado el coronavirus, el COVID-19, si pudiese llegar. Y hoy por hoy, esta pandemia, tiene colapsado el sistema social, político, económico, casi que lo puedo decir, de todas las naciones del mundo. Son muy pocos países que de pronto la crisis no la están viviendo como la están viviendo las grandes potencias. Cojan los cuadros estadísticos, solamente denle una miradita a lo que está pasando con Rusia, con China, con los mismos Estados Unidos,
y la situación es una situación lamentable, es una situación que está llevando a las grandes potencias del mundo a tomar decisiones pero rápidas, porque la economía puede llegar a colapsar y donde colapse la economía del mundo estaremos enfrentados a una gran crisis. Viene otra problemática, la crisis del agua. La situación global respecto al agua es aún todavía más preocupante y hay un grupo que le va a tocar el agua. Yo voy a hablar de manera muy general. Mire que son 4 o 5 regloncitos y no más, todo se lo dejo a ustedes como estudiantes. Según datos de la ONU, 2.100 millones de personas en el mundo carecen actualmente de acceso a servicios de agua potable, gestionados de manera segura. 4.500 millones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados en forma segura. ¿Qué es eso de agua potable y servicios de saneamiento? Que por ejemplo no tienen alcantarillado. 340.000 niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades diarreicas directamente derivadas de la insalubridad del agua. Lo que ha pasado en La Guajira con la población guayú. La escasez de agua ya afecta a 4 de cada 10 personas en el mundo. El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua. El tsunami del Japón, todo eso que hemos vivido, esos ciclones, todos esos huracanes, todo eso que llega ahora después de junio a las costas, al océano Atlántico y Pacífico, en los territorios centroamericanos y en Norteamérica, ¿cómo afectan la población? Y el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema. Oiga, pues lo más grave, sin ser tratadas o reutilizadas. Ahí viene un tema muy importante que estamos viendo con los estudiantes de ambiental, que apareció la isla de basura, cómo el hombre ha hecho mal uso de ese ecosistema y entonces a la vez ha contaminado de tal manera el agua que cada vez el agua potable escasea. Y se está hablando que a futuro la riqueza del mundo no va a ser el petróleo, la riqueza del mundo no va a ser el oro, la riqueza del mundo no va a ser el coltán, la riqueza del mundo no van a ser los diamantes, la riqueza del mundo no van a ser las esmeraldas, la riqueza del mundo va a ser el país que tenga agua. Y Colombia, junto con Brasil, el año pasado fueron declarados como las grandes despensas de agua en el mundo. Entonces, hoy por hoy, Brasil tiene el 4.º lugar, Colombia el 5.º lugar, con más riquezas en aguas fluviales y riqueza en agua potable. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos de eso, pero también tenemos que tomar políticas de Estado para conservar el agua. Los incendios descontrolados, al margen del impacto en los ecosistemas de fauna y flora, los incendios descontrolados se extienden por más puntos del planeta. Y entonces aquí intervienen no solamente las altas temperaturas, sino los procesos como la desertización, que perpetúan el ciclo de falta de lluvias, que lleva a mayores temperaturas, suelos infértiles y menos lluvias. Teniendo en cuenta que en el 2019 se triplicó el número de hectáreas calcinadas por el fuego descontrolado respecto al 2018, no es de extrañar entonces la preocupación generalizada para este año 2020. La situación es muy clara y ahí viene esa diapositiva final para entrar un poquito a hablar con ustedes, donde queremos, cuídate por ti y por los demás y quédate en casa. Lo que estamos viviendo es un tema que nos permite a nosotros hacer una reflexión muy profunda en relación a lo que está pasando. Ojalá Dios nos ayude a salir bien como país y que nosotros podamos, como decía el presidente ayer, volver otra vez a recuperar nuestra estabilidad, no solamente de tipo social, que es lo más importante, sino también en la parte económica. Estaban naciendo todas las medidas posibles, eh, para que el país vuelva a la normalidad. Pero nosotros somos los que estamos llamados a
aportar nuestro granito de arena para que el país se pueda recuperar. Bueno, voy a dejar de compartir esta parte para que entonces entremos un poquito a dialogar en relación al tema que hemos visto hoy. Tenemos por ahí media hora, 40 minutos para que hablemos un poquito. A ver, aquí me escribieron, vamos a mirar. ¿Quién me escribió? Ah, bueno, el agua, Estefanía García. Bueno, muchachos, cuéntenme cuál es su posición en relación al tema que hemos visto en el día de hoy. Después de ver Mundo Frágil, ¿quién me quiere hacer una reflexión en relación a Mundo Frágil comparado con lo que vimos hoy en el encuentro tutorial? Los escucho. Saben que eso es nota, claro, para el seguimiento. Profe, yo, Bueno, cuéntame. Estefanía García. sí, profe, la verdad es que para mí veníamos frágiles desde hace varios años, solo que el tema de la tecnología, de los celulares, de las redes sociales, como que había distanciado mucho al humano de lo que en realidad estaba pasando. Entonces le estaba dando una realidad ficticia que, digamos, en el tema ambiental, en el tema social y en el tema geopolítico lo hacía completamente ignorante. Sí, Eh, la esperanza, digamos, en esos días de cuarentena fue de que las personas tuvieron más tiempo para investigar o para buscar otro tipo de actividades y otro tipo de noticias y otro tipo de fuentes para darse cuenta de lo que estaba pasando. Digamos, llevábamos mucho tiempo hablando del cambio climático, llevábamos hablando mucho tiempo de las energías renovables, de que se tenía que reciclar, de que es cierto, habían que hacer muchos cambios en la cadena de consumo que estábamos manejando, y solo ahora que toda la gente se vio encerrada y empezó a ver que por más carros que tuviera, que por más dinero que tuviera, simplemente se vio limitado a un mismo nivel de todos los seres humanos del planeta. Entonces yo creo que apenas ahora fue que empezó un despertar en la conciencia de las personas para ver la forma que consumían, la cantidad de cosas que consumían, los artículos que en estos momentos de cuarentena, digamos, no son necesarios o no nos ayudan a sobrevivir. Entonces pienso yo que así como iniciamos una nueva era en este 2020 y muchos cambios tanto a nivel del planeta Tierra como a nivel astrológico se empezaron, que digamos tengamos la oportunidad de abrir conciencia y empezar ese cambio que tanto estábamos pidiendo, porque sí, digamos ya es hora. También se ha visto mucho que el tema de las religiones se ha ido desapareciendo porque la gente también empezó a ver que la espiritualidad es mejor que ser religioso, que realmente el amor y el amor por el prójimo nace de uno mismo y que si uno respeta a los demás y se respeta a sí mismo está en armonía completa. Yo creo que de aquí en adelante va a ser una parte de la civilización que va a ser mucho más consciente, que va a ser mucho más empática y solidaria con el otro, porque se dio cuenta que por más cosas que se posean, si no se tiene salud y si no se tiene amor, si no se tiene, digamos, un pequeño núcleo en donde uno refugiarse, pues no se tiene mucho. Digamos, sí, también la cuarentena le ha servido a la gente para, algunos más que otros, para mirar hacia adentro, porque estamos tan sobreestimulados con tanta tecnología, con tantas redes, con tanta influencia como de los medios, que muchas personas no saben cómo estar consigo mismos. Y este sí, tiempo les ha dado ese momento para venir y decir, bueno, quién soy yo, qué me gusta, qué no me gusta, qué estoy sintiendo, porque lo siento. Y digamos, quien ha logrado aprovechar eso, pues en estos momentos ha tenido una estabilidad mental y emocional muy fuerte, a diferencia de los que no. Entonces, pues la verdad es que pienso yo que después de esto tenemos una oportunidad muy grande de cambiar, que definitivamente si no lo logramos en los próximos 10 años, lo mejor es que en este momento. Desaparezcamos. Ay, gracias, hermosa, sí, nos aparezcamos de una vez por todas. sí, Estefanía. La reflexión que hace es una reflexión muy puntual. Y yo creo que el hombre venía en un colchón muy chévere, disfrutando de todos los medios tecnológicos, como dices tú, disfrutando de la tecnología,
de las comunicaciones y de todo, y nunca se nos pasó, yo creo que por la mente. Por eso yo decía cuando estaba ahora exponiendo el tema, que ningún estado ni ningún habitante de la tierra se había imaginado nunca que iba a tener que venir vivir esta situación que estamos viviendo. Es más, hubo un tema que se me quedó por fuera, y si de pronto alguno lo quiere manejar, que es el de la salud mental. ¿Cómo anda la salud mental del mundo? Están entregando unos cuadros estadísticos increíbles. Han visto que en Estados Unidos, pero no solamente médicos, sino también enfermeros, personal de la salud, personas del común, de la misma ciudadanía, han tomado la decisión del suicidio. Otras personas, por ejemplo, se han visto afectadas por el estrés del verse obligados a estar en la cuarentena. ¿Cómo el ser humano no está preparado para vivir ese tipo de situaciones a nivel social? Y como dice Estefanía, es que ha sido un reto porque el hombre de un momento a otro, y como dice también Estefanía al final de su intervención, va a tener que volver otra vez como a replantear la vida, porque no sabemos qué va a pasar. Ahora el presidente ha tomado unas decisiones hasta el 30 de junio y está mirando, y ya hoy, por ejemplo, las universidades están hablando que a partir de agosto vamos otra vez a retomar las clases presenciales, pero teniendo en cuenta pues una cantidad de controles y de situaciones. Pero yo creo que la vida, personalmente pienso, no sé ustedes qué pensarán, ¿la vida será que volverá a ser la misma? Ese es un buen planteamiento. No debería, profe. ¿Será que no, Estefanía? ¿Tú qué piensas en relación a eso? ¿Será que la vida volverá a ser la misma? No, ¿Por qué? yo aspiro y espero que no, profe. Sí, Porque si volvemos a lo mismo, entonces no aprendimos nada. O sea, esta pandemia y esta situación no nos sirvió de nada porque no nos permitió tener ese grado de conciencia que necesitábamos hace mucho. Y si sí. esta pandemia no lo logra, no creo que lo logre nada más adelante, sinceramente. Por Sí, yo ejemplo, también ¿qué pienso hubo, lo mismo. Manuela, cuéntame. Muy bien, Manuela. ¿Qué Yo piensas? también pienso que si, digamos, en esta cuarentena o este virus no nos hizo reflexionar tanto como ella decía ahora, que la realidad, pues, como de los celulares y eso, que no nos dejaban ver más allá, yo pienso que la cuarentena también nos sirvió mucho para aprender a estar en familia, para, para Para estar con aprender, nosotros mismos, para hasta nosotros mismos. A veces para yo creo que reinventarnos, reinventarnos. para ¿Mm? pensar en nosotros, en nuestra salud mental, y todo ese tipo de cosas que uno ya busca como que hacer, ya uno, o sea, si uno de esta cuarentena no aprendió algo o salió con un nuevo hábito, pues la verdad no sé qué hizo, la verdad, porque también nos damos cuenta de que esto le ayudó muchísimo al medio ambiente, que va a haber un antes y va a haber un después del coronavirus, pues eso es lo que Sí. tengo yo. La persona que no aprendió a tomar conciencia, pues no creo que aprendan entonces nunca. Y es un ritmo que está de moda. Bueno, Manuela, sí, muy bien, muy buena esa reflexión y de verdad hay varias cosas ahí que son importantes de acotar y de pronto de, de sobresalir. Y es que las, para todas las personas ha sido una experiencia única, porque como dices tú, no solamente pensar en nosotros, sino pensar también en la familia, pensar, por ejemplo, en nuestras personas adultas. Nunca nos habíamos enfrentado ante una situación de estas. Por ejemplo, el compromiso ciudadano es algo que es muy importante resaltarlo. Por ejemplo, en las grandes ciudades, ese problema de la economía informal. En Colombia vieron unos cuadros estadísticos muy preocupantes, donde prácticamente nuestra economía, el 48% de la economía nacional lo mueve la economía informal. El vendedor de tintos, el de frutas, el que tiene una tienda, el que tiene una papelería, una cantidad de personas que hacen su comercio de manera particular.
Y todo esto no lo habíamos nosotros vislumbrado, no lo habíamos como puesto, venga, ¿cómo estamos nosotros realmente? Entonces eso nos ha ayudado a hacer una reflexión muy profunda. De pronto, después de que, yo pienso que después de que pase toda esta emergencia, pues las ciudades que no lo vivieron o los pueblos que no lo vivieran, yo me imagino que continuarán con su vida de una manera muy tradicional, pero las ciudades, por ejemplo, que fueron tan impactadas con esta situación, yo creo que lo están pensando. Y hay un llamado, hay un SOS muy grande a través del mundo, y es esa conservación del medio ambiente. Eso es fundamental. No nos han entregado todavía si el coronavirus fue fabricado en un laboratorio o realmente fue producto de ese murciélago allá en la China. Pero independientemente, lo uno o lo otro, tenemos que respaldar, a cuidar y vigilar y estar muy atentos a todos los cambios que tiene el medio ambiente, nuestros hábitos personales. Mucha gente le ha costado trabajo cumplir con las normas de higiene, llevar su tapabocas. Ustedes han visto las propagandas que han sacado gente con su tapabocas, es que en el cuello, otros colocándoselo arriba en la frente, otros no se lavan las manos, otros dicen que eso es una mentira, que eso no va a pasar nada. Y resulta que las estadísticas siguen siendo muy preocupantes. Pereira, gracias a Dios, llevamos, creo que este es el 8º día que llevamos, creo que queda una persona en UCI y creo que esta tarde habían 40 personas de los 236. No hemos subido de ahí, llevamos ya como 7, 8 días donde no hemos crecido, gracias a Dios. En Pereira de pronto la gente es muy comprometida. Sí, cuéntame, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? ¿Quién dijo yo? Bueno, en Pereira hemos visto que la gente es muy comprometida. Pereira es llamada en Pereira, en el país, la ciudad cívica. Medellín, miren ustedes, maravilloso lo que pasó en Medellín. El alcalde de Medellín hoy hablando con una responsabilidad y hablando con un sentido de pertenencia, donde le agradecía a la ciudadanía. Medellín no ha subido, Antioquia no ha subido. De los casos más dramáticos están en Cartagena, en Barranquilla, en Cali y en Bogotá. Medellín ha subido 2, 3 personas, pero ha habido mucho control y tomaron una decisión donde a partir del 30 de mayo, 31 de mayo, ellos vuelven otra vez a abrir los centros comerciales, claro, teniendo unas políticas y unas recomendaciones en relación pues al tema del mismo COVID-19. Pero son ciudades, Pereira, Medellín, yo creo que nosotros somos personas muy cuidadosas, muy delicadas, somos muy con lo del comportamiento. Yo creo que en términos generales en Pereira la gente se ha portado bien, aunque no ha faltado por ahí tuvieron que llamar la atención porque hubo unas personas en un municipio donde estaban en una feria de gallos, otros estaban en una fiesta. Bueno, la gente acude a situaciones donde la gente no es capaz de pronto de estar en esa cuarentena, en ese confinamiento. Pero yo creo que en términos generales sí podemos decir de que la gente en esta región del país se ha portado muy bien y a eso se debe de que los contagiados no hubiesen llegado a lo que en otros lugares del país y del mundo han llegado. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién más quiere compartir? A ver, Brandon, Alejandra, Alejandro Largo, Luz Adriana, Alejo. Buenas noches. Yo sí quería hacer de pronto como un paréntesis en lo que se habla de las estadísticas. Y por ejemplo, a mí sí, de pronto no creo mucho en esas cifras. Pues veo aquí un caso cercano de un conocido que supuestamente salió positivo y cuando fue por la prueba final le dijeron que no la tenían, que la habían embolatado y le tuvieron que repetir la prueba. Entonces ahí es donde uno empieza ya pues como con la duda hasta qué punto es verdad que esas cifras sí son reales. ¿Y él salió positivo o salió negativo? Él salió positivo de un viaje que hizo al Ecuador. Estaba en Ecuador cuando recién empezó y llegó pues con todos los síntomas y le salió positivo. Pero ya cuando estuvo aislado. Sí, él estuvo aislado, pues él vive solo, estuvo aislado
supuestamente contagió la novia o la esposa porque la muchacha tenía los mismos síntomas que él, pero ella salió negativa y él sí salió positivo. Y cuando fue por los resultados físicos, le dijeron que no estaban los resultados, que los habían embolatado y le tuvieron que realizar de nuevo otra vez la prueba. Pues Alejo, Dios quiera Alejo, estadísticamente no estemos equivocados, porque pues hasta donde vamos, hoy llegamos a 17.000 contagiados y de pronto es una cifra que podemos manejar. O sea, escuché hoy a la alcaldesa de Bogotá, al alcalde de Medellín, al alcalde de Cali, hablando de que tenían UCI, y en el caso de Pereira teníamos hasta anoche solamente una persona en UCI hospitalizada. De resto, las otras 50, 40 y pico de personas que estaban contagiadas estaban en un aislamiento total, pero estaban en casa. Dios no lo quiera, Dios no lo quiera y Dios nos libre de que de pronto esto se convierta, porque ahí sí entraría la salud, el sistema de salud, en una total, si se puede decir así, crisis. Los médicos es a lo que más le temen, porque, porque es un virus donde yo creo que es muy difícil decir qué puede pasar. Y ojalá, Alejo, sí, eso que tú dices es cierto y por ejemplo muchos municipios del país se han quejado de que los resultados han llegado muy tarde, de que las cifras que estamos manejando son cifras de hace 15 días. Entonces, si son cifras de ahora 15 días, entonces la situación es de pronto preocupante porque ya vamos en 17.000, entonces de pronto podemos llegar a una cifra mucho más alta en los próximos días. Yo creo que de pronto eso puede ser lo que está previendo el Estado, de pronto de alargar una semana más y de pronto de ir como ahí llevando la situación a ver si de pronto se puede llegar como a un nivel donde nosotros estemos no en esa cima loca o en ese pico que hablan por ahí, sino mucho más abajo. Bueno, muy bien, Alejo. ¿Qué más quieres contar, Alejo? No, profe, de pronto pues como el tema con los vuelos humanitarios, mientras Colombia lo siga permitiendo, también va a ser complejo tener un control sobre eso, porque pues, realmente no hay vuelos internacionales, pero vuelos humanitarios sí hay constantemente y eso es gente que entra y entra al país. Pero el problema es que los vuelos humanitarios, yo estuve leyendo un artículo de Emigración Colombia, donde todas esas personas que llegan al país, en los respectivos países de donde vienen, están haciendo un control. O sea, y las personas, los aviones, por ejemplo, esta semana recogieron como 200 o ciento y pico de personas que venían de Medio Oriente, de China y de algunos países de Asia, y en cada país la aerolínea ayudó para que se hicieran unos controles. Es más, las personas cuando llegan a Colombia, leí en el artículo de Migración Colombia, tienen que entrar a un aislamiento total de los mismos 15 días para evitar esa dificultad. Pues tengamos fe de que nuestras fuerzas sanitarias, nuestras autoridades judiciales también y todos los procesos de migración están llevando los controles acá a tiempo, porque yo tengo también amigos, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países del mundo que no han podido regresar. Vieron esta tarde el informe de los que estaban en Pullmantur en el crucero. Son casi 300 y pico de colombianos y fueron a bajarse en Cartagena, no los dejaron, en San Andrés tampoco, y entonces están a la deriva en el mar. O sea, igual el barco no está prestando servicio, pero ellos están fondeados al frente creo que en este momento están en San Andrés, esperando a ver si les autorizaba el ingreso. Pero vuelvo y le digo, las medidas sanitarias son controles muy rígidos y todo, yo es que hoy por hoy todos los países del mundo, ayer decía la aeronáutica, es cero vuelos. Es más, no hemos abierto, creo que por ahí están permitiendo esta semana, vi que de pronto Expreso Brasilia y las tienen unos itinerarios pero muy medidos donde la gente va, pero va distanciada de un puesto y llevan las personas sentadas. O sea, un bus normalmente lleva 40 personas, pero están viajando la mitad, 20.
Entonces, hay muchos controles, Alejandro, para tratar de controlar y vigilar un poquito la expansión del COVID-19. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién más quiere? Muy bien, Alejo. Gracias por la participación. ¿Alguien más que quiera compartir? Daniela, Giraldo, cuéntame. Profe, que pues por ejemplo mi cuñada trabaja en el terminal haciendo las pruebas de alcoholemia a los conductores pues que salen y ella me dice que ya hay pues empresas que están viajando para Medellín, para Bogotá, inclusive para Ipiales. Pero con el visto bueno del Ministerio de Transporte y están llevando unos controles, ¿cierto? ¿Ella qué dice, Daniela? No, ¿No están llevando controles sobre los pasajeros? Creo que sí, les están no. tomando la temperatura, sí, les están tomando temperatura, les hacen lavar las manos y van separados en los puestos, no va uno el otro, no van las dos personas unidas, no, no se puede, según No, hasta pues lo que ella me yo... dice que sí, que pues que salen los buses llenos, o sea, sin ese control que usted nos está diciendo. Bueno, no sé, pero las normas del Ministerio de Transporte son muy claras y están hablando de que las personas tienen que tomar una normatividad, pues todavía usando el tapabocas, les hacen, es más, hoy Corabastos implementaron una cantidad de lavamanos para que la gente esté constantemente lavándose las manos porque también con lo de las frutas y todo eso en algún momento puede haber contagio y ustedes se dieron cuenta que el COVID-19 golpeó muy duro Corabastos en Bogotá. Entonces, yo creo que se tienen que llevar los controles y en el terminal de transporte son muy exigentes. Aquí en el terminal de transporte de Pereira son muy exigentes y yo creo que de pronto sí se estén llevando a cabo esos controles. Voy a leer a ver aquí en el chat qué es lo que me han escrito. Brian Quintero dice, bueno, eh, a ver lo que me dice Brian. Profe, tengo fallas en el internet, quisiera participar, pero me distorsiona la voz. Ya que usted tocó la salud mental, pienso que cada uno de nosotros debemos de tener una capacidad de adaptación ante épocas como estas, pero creo que es difícil acostumbrarnos tan rápido de algo que nunca esperamos vivir, algo que nos hizo ser más humanos y que actualmente nuestro mundo necesita un giro o un cambio drástico para no seguir agrediendo o afectando al mundo mismo. A ver qué más dice aquí este muchacho en muchos aspectos. Y Brandon Ríos dice, profe, de hecho, donde yo trabajo, en la clínica San Rafael, solo hay como 5 pacientes sospechosos, ninguno es confirmado y creo que no hay pacientes confirmados. Sí, en los informes que ha entregado el Ministerio de Salud, Pereira, hoy siguió Pereira en los 238 casos. Se dieron cuenta que el 50% de los positivos en Pereira fueron en la clínica de los Rosales, fueron casi 140, 150. Si no hubiéramos estado hablando de una cifra muy pequeña de COVID-19 en Pereira. Esto nos lleva a tomar muchos controles y muchas represalias y muchas normatividad en relación a nuestro propio aseo personal, el cuidarnos cuando vamos al centro comercial, cuando vamos, yo por ejemplo estos días he tenido la oportunidad de ir al Éxito, de ir a de uno y la gente muy respetuosa. Es más, hay personas que le dicen a uno, señor, tratemos de guardar la distancia, cuando a uno de pronto se le olvida y trata de acercarse mucho. A mí eso no me disgusta, parece que es muy racional la gente también cuidándose, pero yo creo que lo hemos hecho en términos generales bien. Bueno, ¿quién más quiere? Venga, ninguno me ha comentado sobre, muy juiciosos me mandaron, ¿cómo les mandé? Me pareció un mundo frágil en comparación de lo que hemos hablado hoy. Alguien que me quiera hacer una reflexión sobre eso, Mariana, Marilyn Osorio, Profe, yo, Marilyn, cuéntame, Marilyn. buenas noches para todos. Justamente pues con lo del video, yo recuerdo que a lo último es como un llamado a que las personas, pues el mundo en sí, la humanidad tiene que tomar como una conciencia. Y Sí, yo veo que esto que nos está pasando puede ser también como una factura de lo que nosotros hemos creado. Como muchos lo hemos visto, ahora los animalitos viven con más tranquilidad, son más libres.
y antes no, pero debido a nosotros mismos. En el video dice que somos nosotros los que somos la especie que estamos causando la extinción de nosotros invadiendo mismos. el territorio de los animales, sí. Exactamente, y estamos causando tanto la extinción de ellos como la de nosotros, porque el mundo poco a poco se está acabando. Sí. Entonces, a lo último dice eso, dice que es como hora de que nosotros tomemos conciencia. Entonces, como les digo, es como factura de que, bueno, no nos ponemos las pilas por las buenas, toca por las malas, digámoslo así. Entonces, pues yo lo veo mucho de esa forma, y justamente ese día que estaba viendo el video, como que uno toma conciencia y uno dice, la verdad es que sí. La verdad es que en estos... Marilyn, a mí me haces acordar de algo, que cuando uno va a las comunidades indígenas, yo que he ido a las en el Cauca y acá las del Chocó, a uno le da mucho miedo cuando los indígenas le dicen a uno, no se preocupen, que la naturaleza es sabia y ellos nos van a pasar la cuenta de cobro. Y yo me quedo, ¿y cómo que nos van a pagar la cuenta de cobro? Y ellos hablan de la madre naturaleza y la forma como se refieren al medio ambiente. Y el hombre de la ciudad no respeta el medio ambiente. Y yo les he preguntado, ¿y ustedes lo respetan? Nosotros sí respetamos el medio ambiente. Y es más, en la situación que ellos viven, que ellos utilizan los productos agrícolas y viven en el resguardo, uno ve que ellos sí tienen mucho respeto por el medio ambiente. Pero dice, el hombre que de la ciudad es irrespetuoso, lo que tú estás diciendo y lo que nos dicen en el video. Porque en el video nos hablan cómo el hombre ha degradado, atacado, acabado con todos los ecosistemas que están dentro del mismo medio ambiente. Entonces ha sido una situación muy drástica. Y te gustaron mucho las imágenes, Marilyn, todo muy bonito, ¿cierto? Sí, profe, la verdad es que, y uno también aprende mucho porque, pues yo, por ejemplo, lo de una, se me olvidó el nombre en estos momentos. ¿De qué? Era de no, algo así, de una selva por allá, pero no me acuerdo cómo se llama, en estos momentos se me fue el nombre. Debe ser la del Chocó, sí, debe ser la, ¿qué pasó? Que dice que allá hay especies que solo hay en ese lugar, y que o sea, entre ellos mismos se forman nuevas especies, y también decía que nosotros, pues el ser humano, estamos acabando con eso aún sin darnos cuenta de que esas especies nos pueden brindar nutrientes, nos pueden brindar muchas cosas. Claro. Como decía también que, por ejemplo, las comunidades indígenas, ellos tienen muchos remedios que nosotros no, y son naturales. La medicina natural. Y ellos no callan, yo creo que es por eso mismo, porque como nosotros no cuidamos, pues ellos que nos van a brindar eso a nosotros para que terminemos de dañar el mundo. Claro. Creo yo que por eso también. Y el video, mire que el video es de una manera muy generalizada y además de eso nos plantea todas las situaciones de la relación del hombre con ese mismo ambiente, con ese medio ambiente. Y nosotros, yo creo que al hombre le falta mucho aprender del medio ambiente, porque el hombre, mire el hombre cuando pasan esos sucesos, los terremotos, las inundaciones, todo esto, el hombre es indefenso, el hombre es como a la deriva de lo que se venga. Y es ahí esperando a que las cosas sucedan, porque sencillamente para el hombre es toda una incógnita cómo va a responder el medio ambiente en relación a todo lo que nosotros hemos malgastado, malbaratado y se puede decir así, explotado de ese mismo medio ambiente. Bueno, Marilyn, muchas gracias, muy bien esa reflexión. ¿Quién más? A ver, Laura Wessner, Laurita Suárez, Juan Camilo Espinosa, Mari Cuarta, Sebastián Naranjo, a ver, ¿quién me quiere aportar al tema de hoy? Tania, Juli Parra, Juli no la he escuchado hoy, Luz Adriana Parra, a ver, ¿quién me quiere sobre el tema que vimos relacionado ya sea lo del mundo frágil o lo que vimos hoy en relación a la realidad del mundo? ¿Cómo ven esa realidad según ustedes, señora? Soy yo. Bueno, yo no sé, todos los compañeros estaban diciendo que el mundo va a cambiar y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Laurita. Yo pienso que nosotros cambiamos un tiempo. El ser humano tiende a ser olvidadizo, porque si dijéramos que íbamos a cambiar, obviamente tantas cosas que han ocurrido, fuéramos otras personas diferentes. Pero nosotros cambiamos un tiempo, vamos a estar que la familia, que el amor, que cuidar todo.
pero poco a poco cuando nos vamos adaptando nos vamos a sentir otra vez conformes, en nuestra zona de confort se nos va olvidando lo que pasó y otra vez empieza el mundo a colapsar, porque pues el ser humano no, o sea, no es una persona, no somos seres que tengamos conciencia de todo lo que ha transcurrido pues en nuestra vida, sino que todo se nos va olvidando, entonces es por eso que le sucede al mundo eso, entonces vamos a cambiar este año, supongamos el otro, y ya nos vamos a sentir otra vez tan conformes que otra vez se nos vuelve y se nos olvida absolutamente todo. Entonces yo pienso que es bueno que todos piensen que van a cambiar, que la familia, que los celulares, etcétera, etcétera, pero pues que nos acordemos que es algo que es para siempre, no es momentáneo, no No es es circunstancial. momentáneo, sí. Y yo digo que el tema, Laurita, es muy tenaz para aquellas personas que de pronto han perdido un ser querido en esta pandemia. Yo creo que son momentos que no lo vamos a olvidar y en los medios dicen que este va a ser un tema que ni nosotros ni ustedes, los jóvenes, van a olvidar para contar a otras generaciones. Y no sabemos qué nos tiene preparado el mundo de aquí en adelante. Porque mire que habíamos hablado había hablado del gran apagón, de que el mundo puede colapsar por el cuento de la energía, se estaba hablando de una guerra química, se estaba ya hablando en los medios de una tercera guerra mundial, se estaba hablando de una cantidad de situaciones, pero nunca nos imaginamos que iba a pasar una situación que iba a afectar directamente nuestra salud. Y lo más grave de todo es que no sabemos si esto fue hecho adrede o no. O sea, a propósito, fue hecho. Hay muchas informaciones que llegan donde uno sencillamente no se atreve ni a opinar porque, porque están hablando de que la vacuna ya estaba y que esto está preparado es para retar al mundo y que los grandes laboratorios, que este es el juego de los grandes laboratorios. Entonces uno se queda sin palabras, uno no sabe dentro de la problemática del mundo actual y en especial para el hombre, no sabemos esos alcances geopolíticos, geoeconómicos, hasta dónde vayan a llegar. ¿Qué hay detrás de todo esto? Amanecerá y veremos, y yo creo que en algún momento vamos a conocer la verdad, qué fue lo que realmente hubo detrás de todo esto. Ojalá sea algo que tenga un cauce natural, porque si descubren que esto tuvo de pronto esa intención de acabar con el mundo o de crear esa zozobra en el mundo de hoy, las consecuencias yo creo que van a ser muy grandes, porque yo me imagino que las grandes potencias, en especial Estados Unidos, que se ha visto tan afectado no solamente social, sino económicamente, puede tomar determinaciones muy drásticas con el mundo y ojalá, Dios no lo quiera, muchachos, se los digo hoy en nuestro encuentro tutorial, no vaya a ser eso, porque piensen cada uno de ustedes donde eso fuera así. Tenemos que atenernos entonces que podemos llegar a tener un confrontamiento bélico por culpa de una situación que nació, como dicen por ahí, en un laboratorio. Bueno, ¿quién más quiere opinar? ¿Quién más quiere hacer una reflexión? Ya nos estamos acercando a las 8:30 de la noche. Ha estado muy amena y le agradezco a los que han participado, pues, porque Carlos Steven Magón, que ha intervenido, que quiere, Daniel, ¿cuál es su posición? Daniel, que también a veces ha participado. A ver, muchachos, ¿quién quiere participar? Mari Cuartas. Julie, que Julie la veo muy calladita. Laura Wesner, le agradezco que Laura casi en cada encuentro tutorial. Johnny Grisales, Jefferson Duque, ¿por qué los veo tan callados? En relación al tema de hoy, un tema tan importante. Entonces, haciendo como una reflexión final, a ver, ¿quién iba a decir? Carlos Steven Magón, cuéntame. No, es que yo siento que de pronto los que tenemos mentalidad ahorita de cambiar, de reflexionar, somos nosotros los pobres, porque nuestros dirigentes o la clase alta de estar pensando cómo recuperar su capital y todo lo que ha perdido
en medio de todo esto y creería que en su mayoría son personas que no tienen escrúpulos, que solo les importa tener un capital, un patrimonio y cada vez hacerse más ricos. Entonces yo pienso que somos nosotros los que vamos a tener ahorita esto y ya que están hablando con ese aplazamiento de las primas y de aplazar las horas extra, entonces creería yo que somos nosotros la clase obrera, por decirlo de alguna manera, los que vamos a empezar a padecer para recuperar una economía. Carlos Magón, pero la economía nacional, yo he hablado con varios empresarios conocidos y sí están muy golpeados porque definitivamente, es que imagínense, por ejemplo, los que exportan, no hay por dónde llevar un producto al extranjero. Y es más, conozco a alguien muy amigo donde me ha dicho, tengo facturas para cobrar del extranjero y no las he podido cobrar porque en el extranjero me dicen que no han tenido ventas. Es que todo está paralizado, la economía está totalmente bloqueada. Ni ellos afuera venden ni nosotros vendemos. Nosotros no hemos podido exportar nada mientras estén los cielos abiertos, mientras no haya de pronto el comercio interno, el de nosotros aquí localmente se ha movido y hablan de que pronto el abastecimiento de comida y eso ha estado a la altura de las circunstancias. Pero, y de pronto algunos laboralmente han tenido que trabajar, a otros los han enviado hacia su casa, pero el golpe ha sido tenaz, no creas, el golpe ha sido tenaz para todos. Y los mismos bancos, ustedes se dieron cuenta que se vieron obligados a suspender los cobros crediticios durante 4 meses. Y la orden que dio el Estado es que no se puede cobrar ni un solo peso de interés moratorio. Tienen que bloquear y sencillamente mientras salimos de la condición. El problema, la preocupación grande es, ayer escuchaba yo al presidente y al ministro Carrasquilla, donde decían ¿será que en junio se va a levantar todo o nos va a tocar continuar? Hay países en Europa que están tomando decisiones hasta el mes de septiembre y octubre. Hoy yo decía aquí en mi casa, entonces este fue un año que se perdió. Pues no, de pronto los maestros hemos tenido que llegar a estas líderes donde hemos tenido que trabajar virtualmente con ustedes y los muchachos han aceptado eso. Pero por ejemplo, yo creo que las empresas del país, Carlitos, no aguantan más. Ya no aguantan más. ¿Qué más quieres decir, Carlos Magón? Como que, pues algo ya como muy personal, que me parece muy chévere los videos que usted nos envía. Sí, Y como reflexión personal, esta semana viendo los videos me ponía yo a pensar que muchas veces nos pasa lo que nos pasa y escogemos los líderes que escogemos, porque nos la pasamos en la mayoría del tiempo viendo un meme en Facebook y riéndonos de las cosas que le pasan a los demás, o viendo sí, cosas que no son de interés, y por eso sí. tomamos tantas decisiones malas y no nos ocupamos muchas veces en escuchar una noticia, en mirar qué está pasando, en buscar opciones, en estar enterados. Esta semana un estudiante de otro módulo de Ecología Humana y Medio Ambiente me hacía una pregunta, una reunión. Don Carlos, ¿usted dónde saca todos esos videos? Es que nos tiene como, como volando. No, miren, para venirse acá, mire, yo tuve que preparar las diapositivas, tengo que preparar el material, tengo que estar enterado de toda esta problemática para poderla compartir con ustedes. Y sencillamente es muy chévere cuando uno de los estudiantes recibe, hombre, es que qué chévere. Y por ejemplo, las reflexiones que han realizado sobre cada uno de los documentales me han llamado poderosamente la atención porque no solamente la argumentan, sino que finalmente la concluyen, o sea, con su posición personal. Entonces, es muy interesante uno saber también que ustedes están realizando un módulo, mire este módulo, Seminario de los Problemas del Hombre y la Sociedad Contemporánea, y tocarnos a propósito, como actor principal, el problema del COVID-19. Imagínense, es increíble, es increíble. Para Alexander, que es otro de los tutores de la universidad que está dando el mismo módulo mío, hablábamos y me decía, es increíble que nos hubiera tocado una problemática como esta y que afectara directamente a la salud de toda la humanidad, porque no ha sido la salud de Colombia, de toda la humanidad, y todos nos hemos visto involucrados en ese proceso. Bueno, Carlitos, ¿qué más? ¿Alguna cosa, Carlos Magón? ¿Alguien más quiere colaborar? Carlos, cuéntame.
No, profe, así no. Bueno, muchas gracias por su participación. ¿Quién más? Ana María, Luz Adriana, Parra, Daniela, Peña, Emily, Barón, Jefferson. Yo ya voy a ir cerrando. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Hoy nos hemos ido un poquito más, estamos ya sobre las 8:30 de la noche. Espero que entonces ya quedó hoy, después de toda esa zozobra que había para escoger los trabajos antes del encuentro tutorial. Yo les dije tranquilos que ahora ya pues veo que todo el mundo quedó asignado con su tema. Eh, a ver, aquí alguien me escribió. Vamos a leerlo. Dice, profe, para aportar, Juan Camilo Espinosa. Muchas gracias, Juan Camilo. Dice, no he dejado de pensar el tema de los vendedores ambulantes y la doble moral que hay en la sociedad y por parte del gobierno con el tema de la solidaridad. ¿Quién es solidario con ellos, a los cuales todos les han dado la espalda solo por no pagar impuestos, ya que no les es posible? Creo que todavía falta mucho para mejorar como humanidad. Sí, en esa parte de la solidaridad, del amor por los demás, en eso no creas que solamente ha sido Colombia, el llamado de atención ha sido generalizado. O sea, en todos los estados hay una población más vulnerable. Ustedes vieron ayer en Dallas que tuvieron que coger la gente de la calle y aislarla como aislarlo en lo que nosotros conocemos aquí en las peatonales de la 18. Cogieron y cerraron varias peatonales y los pusieron a dormir en la calle, pues igual como duermen en la calle, pero en unas condiciones les suministraron tapabocas, jabón, gel, una cantidad de situaciones y los pusieron a dormir cada dos metros. Es que vuelvo y les repito, la situación, la condición humana en muchos lugares del mundo también es lamentable. Y no crean que en los países desarrollados, por estar viviendo esa situación de bonanza, si se puede decir, económica y todo eso, ellos también tienen dificultades de tipo social. La dificultad de tipo social es tenaz en todos los lugares del mundo porque hay personas que siguen involucradas no solamente en el alcoholismo, sino también en la drogadicción y estos son temas que ya para abordarlo pues tienen que hacerse directamente a través de fundaciones y de personas que el mismo Estado llega a vigilar y a controlar porque ha sido muy difícil sacarlas de ese mundo oscuro que son las drogas y el alcoholismo. Entonces, muchas personas siguen allí todavía. La problemática de tipo social en todo el mundo es tenaz. Y si eso, pues nosotros que controlamos y vigilamos, imaginen ustedes en África donde no hay control de nada, o sea, donde la pobreza es absoluta, y ustedes se dieron cuenta y en los trabajos, los que van a trabajar el desempleo nos van a contar los salarios de hambre que hay en otros lugares del mundo donde una persona vive con $1 diario. Imagínate, con 3.000, 4.000 pesos, Dios mío. Aquí un colombiano con 4.000 pesos no creo que viva diariamente. O sea, 4 por 3 se gana 120.000 pesos mensuales. Muchachos, apague la luz y vámonos. Entonces, son condiciones que nosotros también tenemos que reflexionar. A veces es bueno uno ponerse en los zapatos de los demás como para, 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 para equiparar o de pronto entender un poquito la posición de los demás, pero las situaciones de tipo social que viven en otros lugares del mundo son lamentables. Eso en Brasil está una locura. En Perú en este momento está viviendo una situación también por culpa del COVID-19 horrible, con cadáveres en las calles, tratando de, no, mejor dicho, una locura total. Dios nos libre de eso y gracias a Dios Colombia pues ha estado un poquito ajeno a la situación, aunque pues la situación no deja de preocupar y tenemos que estar muy atentos a toda la situación que se va viendo y se está planteando. Bueno, ¿alguna inquietud más antes de despedirnos, antes de terminar hoy nuestro encuentro tutorial?